En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo, segunda sesión, los 10 mandamientos. Capítulo primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Artículo primero, el primer mandamiento. Seguimos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir los 10 mandamientos. Son 2285 metros que mide el monte Sinaí. El Catecismo dedica 505 números al estudio de ellos. Es decir, vamos a ir subiendo 4 metros en cada uno de los números del catecismo que estudiemos. Hoy estamos en el metro 248 de altura. También estamos en el tercer apartado de este artículo, donde el catecismo dedica 19 números al estudio del tema que tiene como título No habrá para ti otros dioses delante de mí. Estamos en estos numerales tocando el tema de la idolatría. Número 2113 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la idolatría no se refiere solo a los cultos falsos del paganismo. Es una tentación constante de la fe. Consiste en divinizar lo que no es Dios. Hay idolatría desde el momento en que el hombre honra y reverencia a una criatura en lugar de Dios. Trátese de dioses o de demonios, por ejemplo, el satanismo. De poder, de placer, de raza, de antepasados, del Estado, del dinero. No podéis servir a Dios y al dinero, dice Jesús. Numerosos mártires han muerto por no adorar a la bestia, negándose incluso a simular su culto. La idolatría rechaza el único señorío de Dios. Es por tanto incompatible con la comunión divina. Un número extraordinario que nos regala el catecismo, el cual hemos hecho un primer avance en la catequesis pasada y que continuaremos. Fijémonos cómo en el contexto del primer mandamiento nosotros somos adoradores del Dios único y verdadero. Y nos invita el catecismo en el estudio de este primer mandamiento a examinar nuestro corazón ante esa tendencia continua que nosotros tenemos a la idolatría. Jesús mismo nos previno cuando dijo: no podéis servir a dos señores, no podéis servir a Dios y al dinero. Y el cristiano solo tiene un único Señor, y ante ese único Señor es ante el que dobla rodilla. El caso aquí, queridos amigos, es que el cristiano católico tiene que estar inserto en la vida. Tiene que estar metido en el trabajo, en sus estudios, en los medios de comunicación, en la policía, en los hospitales, etcétera, etcétera. Su vida no está metida en un cajón resguardada en su casa. Su vida es la vida pública. Y entonces el cristiano católico vive en el mundo sin ser del mundo. Él no se puede desencarnar de este mundo. No podemos no trabajar, no podemos no estudiar, no podemos no estar en los medios de comunicación, no podemos no ser médicos, ser policías, ser bomberos. Tenemos que hacerlo. Pero mientras hacemos eso, existe el gran riesgo de los dos señores. De los dos señores ahí. Y entonces nos podría pasar que nosotros decimos: yo soy cristiano y aparte soy, por ejemplo, político, ¿no? Como si una cosa o la otra fueran distintas o diferentes. ¿No es así?
soy un cristiano político o soy un político cristiano, ¿no? De tal modo que eso de ser cristiano católico, fuera de un apartado estanco en mi vida, es una realidad constante, no es un añadido. Para mí ser cristiano católico no es de domingo, de lunes a viernes eres doctor, eres empresario, el sábado eres papá y el domingo eres cristiano. No, no funciona así en el catolicismo. Y aquí se plantea una pregunta importante para nuestra vida. ¿Qué es lo prioritario en mi vida? ¿Ser cristiano o ser empresario? ¿Ser cristiano o ser político? ¿Ser cristiano o ser doctor? ¿Qué es lo prioritario en mi vida? Y esta pregunta también la podríamos plantear de otra forma. ¿Soy un político cristiano? ¿Soy un empresario cristiano? ¿Soy un trabajador cristiano? ¿Soy un verdadero cristiano en mi conducta, sea lo que sea que haga, en mi profesión o en mi vocación? Por eso es que Jesús dice que no podemos servir a dos señores. Y para poder discernir cuando hay dos señores, en nuestra vida se dan muchas circunstancias y no es necesario ir a buscar mucho. Esos momentos en los que entran en colisión ciertos intereses y uno puede ver ahí a qué señor está sirviendo. Uno puede ver ahí qué es lo que es prioritario en mi vida y qué es lo que no. Si lo prioritario es ser empresario, usted se da cuenta. Si lo prioritario es ser cristiano, usted inmediatamente se da cuenta. O cuando alguien tiene una afinidad política, en el momento en que entra en colisión con sus principios cristianos, ahí usted se va a dar cuenta qué es lo prioritario. Ejemplos para esos hay muchos, ¿no? Y además supremamente prácticos. El Evangelio nos pide que ante estos momentos de colisión actuemos con libertad de corazón, una libertad que nos lleva a liberarnos de las ataduras exteriores. Y fijémonos, como decíamos en la catequesis pasada, ¿no? Nuestros ídolos son el propio yo, el poder, el placer, el orgullo de la raza, el Estado, el dinero, el satanismo. Y nosotros tenemos que liberarnos de esos ídolos. Ayer hablamos de los cuatro primeros, del yo, del poder, del placer y del orgullo de la raza. Otro importantísimo es la idolatría del dinero. La quinta idolatría es el dinero. Es uno de los ídolos principales del hombre moderno. De hecho, es tan fuerte que el mismo Jesús se refiere a ello. Mateo 6:24. No podéis servir a Dios y al dinero. Fíjense que Jesús no dijo al propio yo, al poder, al placer, al orgullo de la raza, al Estado. No, Jesús dijo concretamente el dinero. Jesús mismo nos advierte del riesgo que supone para la propia salvación este Dios, este Diosito, dinero. Después va a decir, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. De ese tamaño es el riesgo de este ídolo. Y es evidente que el dinero es un ídolo, porque a muchas personas les lleva a entregarse al trabajo de una manera desordenada, incluso hasta el punto de perder la salud. Viven solo para trabajar
y trabajan solo para acumular. Y en ello entregan la vida, entregan el corazón y entregan el alma. Aquello que debe de ser entregado a Dios en este primer mandamiento, se le entrega, por ejemplo, al trabajo para conseguir dinero. Hay muchas personas que ponen el dinero por encima del amor. Tantas veces ese afán por el dinero ha destruido tantísimas familias. Envidias, rivalidades, enfrentamientos entre hermanos, solo por dinero, solo por bienes, solo por propiedades, por testamentos. Hijos que rezan para que sus padres se mueran pronto para poder obtener los beneficios de lo que ellos no trabajaron. El dinero tiene una gran capacidad de embrujo. Eh, Por dinero se pierden los propios ideales, se pierde cualquier principio, se pierde el sentido común de las cosas. Tantas personas que hemos conocido que en su juventud tenían grandes ideales, generosos ideales, y más tarde ese embrujo por ese dinero les hace que todos esos ideales queden aparcados. Los jóvenes se nos salen de las escuelas teniendo grandes ideales solo por ir a ganar un poco de dinero ya, fácil. Y abandonan la escuela. Y el ideal de la universidad, de graduarse, de tener una profesión, no existe. Porque el embrujo del dinero los hace brutos, los embrutece. Y abandonan la escuela. Y nos echan el cuento a los padres de familia que solamente se van a tomar un año para descansar. Nunca más vuelven a la escuela. No se crea esa mentira. Por dinero se vende el cuerpo, nos prostituimos. Por dinero aplastamos al prójimo. Tantas riquezas que han sido construidas sobre el sufrimiento de los pobres. Tantas riquezas que han sido amasadas sobre las grandes injusticias sociales. Es un ídolo tremendo, un demonio. Hay gente que pasa su vida haciendo cosas que detesta para conseguir el dinero que no necesita, comprar cosas que no quiere, solo para impresionar a la gente que odia. Eso pasa en nuestra vida. Y pasa cuando estamos desordenados. El desorden en nuestra vida nos arrastra a ese Dios para que lo idolatremos. Porque lo propio de la idolatría está es en el embrujo, ¿eh? Que nos atonta. Y en vez de que nosotros seamos luz, en vez de que nosotros elijamos libremente, lo que ese embrujo hace es arrastrarnos. Y hay veces existe como este autoengaño que tenemos de pensar en que yo no voy a llegar hasta los extremos. Y al principio no se nota. Pero luego se empieza a notar cada vez más. Porque entre más tienes, más quieres. Y eso es importante, queridos amigos, que en nuestra vida lo vayamos purificando. Es importante estar muy atentos para que nuestro corazón no se vaya tras esa idolatría. Al final termina este número 2113 diciendo, numerosos mártires han muerto por no adorar a la bestia, negándose incluso a simular su culto. La idolatría rechaza el único señorío de Dios
Es por tanto incompatible con la comunión divina. Es un poco misterioso, ¿no? Pero también es muy iluminador esa referencia que nos hace este número del catecismo a la bestia, ¿no? En el libro del Apocalipsis se habla de la bestia y tenía una singularidad muy especial. En el capítulo 2 se concluye con el dragón que no es capaz de vencer a la mujer que había dado a luz al hijo varón, imagen de María, ¿no? Y también imagen de la iglesia. Apocalipsis 12:17. Entonces, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Qué impresionante. Estamos en una guerra completa. Y es que lo más tremendo es que el demonio está despechado. Una persona despechada es capaz de lo que sea. Y dice, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, a nosotros. Él no pudo con Jesús. Él no pudo con María. Ahora remete contra nosotros, especialmente con los que guardan los mandamientos de Dios, especialmente con aquellos que mantienen el testimonio de Jesús, los mártires. Vamos a remeter contra ellos. A los demás los tenemos atontados con el Dios dinero. A los demás los tenemos atontados con el Dios placer. A los demás los tenemos atontados con el Dios poder. A los demás los tenemos atontados con el Dios Estado. A los demás los tenemos atontados con el Dios orgullo de su propia raza. A los demás los tenemos atontados en su egoísmo, en su yo, en creerse que ellos son dioses. Mientras a ese grupo grande lo tenemos atontado con todos estos dioses, a los que creen en Dios vamos a arremeter contra ellos. Vaya si nuestro enemigo está bastante despechado. Pero la iglesia está protegida y es santa. A pesar de todos sus miembros que estamos ahí adentro, que somos unos pecadores, ella está protegida. Apocalipsis 13:4-9. Y se postraron ante el dragón, porque había dado el poderío a la bestia. Y se postraron ante la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella? Le fue dada una boca que profería grandezas y blasfemias. Y se le dio poder de actuar durante 42 meses. Y ella abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su morada, y de los que moran en el cielo. Se le concedió hacer la guerra a los santos y vencerlos. Se le concedió poderío sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Y la adorarán todos los habitantes de la tierra cuyo nombre no está inscrito desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero degollado. El que tenga oídos, oiga. Qué texto más espectacular este. En ese adorar a la bestia se produce un pecado de idolatría. Y aquí hay una pregunta muy interesante que les quiero hacer. ¿Quién es la bestia en nuestra sociedad? ¿Quién es la bestia? El libro del Apocalipsis es un libro que ha sido escrito en tiempos de persecución de los cristianos. A los cristianos se les llevaba al límite del martirio, al límite del miedo. Que esto ya son palabras mayores. Es el límite. Y muchos de los cristianos, cuando se veían en esa persecución tan atroz y en esos miedos tan fuertes que les hacían tener para que abnegaran de su fe,
Algunos de ellos caían y volvían a adorar falsos dioses con tal de salvar su vida, con tal de obtener su libertad. A estos cristianos se les llamaba los lapsis, ¿no? Los que habían renegado de su fe. Y había una bestia. Esa bestia era el Imperio Romano. Aquí está la sabiduría. Que el inteligente calcule la cifra de la bestia, pues es la cifra de un hombre. Y su cifra es 666. Eso dice el Apocalipsis, ¿no? El autor del libro del Apocalipsis está queriendo dar una clave a los cristianos. Los estudiosos del libro del Apocalipsis dan a entender que tanto en griego como en hebreo, cada letra tenía un valor numérico correspondiente a su puesto en el alfabeto. Y la cifra de un nombre es el total de sus letras. De manera que 666 equivaldría a César Nerón, emperador romano, la bestia. Pero el sentido pleno de este texto del Apocalipsis también nos quiere abrir los ojos a entender que existen otras formas en las que se encarna esa bestia y que existe en cada momento histórico de nuestra vida. Hoy día, la bestia es el materialismo. La bestia es el relativismo. La bestia son esas ideas masónicas antirreligiosas que pretenden acabar con la tradición cristiana y que se disimulan, que tienen una gran capacidad de disimularse, de ocultarse, pero es evidente que su influjo es demasiado grande en contra de los cristianos. Esta secularización mundial está teniendo un flujo muy, muy grande. Y se puede entender de esta manera. La secularización es parte de un proyecto, incluso de un proyecto político, que entraña la producción y un cambio de régimen en un intento de cambiar las bases morales de la sociedad. Hoy día, hoy se le quiere imponer a nuestros hijos todo este tipo de ideología de género para cambiar las bases morales de la sociedad. Que matar ya no sea matar, que lo bueno ya no sea, que lo bueno sea confundido con lo malo y lo malo con lo bueno. Se trata de un proyecto de modelación de una sociedad desde el Estado. Se produce una agresión al cristianismo que se manifiesta en la pretensión de concebir la religión como una dimensión privada y váyanse y escóndanse y métanse en su casa y allá recen y sus iglesias son con puertas cerradas porque la fe la tienen que expresar ustedes pero en privado, nunca en público. Esa pretensión que tienen estados de concebir la religión como una dimensión privada de la persona. Y que en algunos lugares entonces el Estado, para no hacer mucho lío, se limita a tolerar simplemente. Es decir, que nosotros no podemos ser ingenuos. Y esa imagen de la bestia supone que existe un proyecto calculado, frío y diseñado a nivel de la sociedad mundial, donde se pretende arrancar las raíces cristianas de esta sociedad. Y contra esa bestia nos tenemos que parar en frente firmes. Y eso se traduce, ¿no?, en políticas concretas que los estados están haciendo. Y aquí la pregunta, queridos amigos, es, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Porque hemos descubierto cómo se ha encarnado la bestia en nuestros días. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros?
Primero, firmes en la fe. Ese era el mensaje que le daba el Papa Francisco a los jóvenes, ¿no? En la Jornada Mundial de la Juventud. Firmes en la fe. Hay un mensaje contundente. Si uno tiene claro dónde está el enemigo, es muy fácil, es muy fácil poderse parar firme. Lo difícil es no saber cuál es el enemigo. Pero por eso el catecismo hoy, aquí, no lo desvela. Este es el enemigo. Esta es la bestia de hoy. Por tanto, firmes en la fe. Luego damos un paso más. Nos presenta el catecismo el número 2114 que dice, la vida humana se unifica en la adoración del Dios único. El mandamiento de adorar al único Señor da unidad al hombre y lo salva de una dispersión infinita. La idolatría es una perversión del sentido religioso como innato en el hombre. El idólatra es el que aplica a cualquier cosa en lugar de a Dios la indestructible noción de Dios. En este número el catecismo nos da que además de firmes en la fe, lo que nosotros tenemos que estar es en actitud de adoración. ¡Qué belleza esto! Es preciosa esa expresión. La adoración unifica al hombre. La adoración le da al hombre unidad interior. Adorar a Dios es sanador, adorar a Dios es terapéutico, es lo único que puede sanar al hombre de tantas fracturas interiores, de tantas divisiones interiores. Tenemos que ser adoradores. ¿Cómo conseguir esto de que el yo, el placer, la política, el dinero, la comodidad no tenga una capacidad de seducción en mí? Adorando. Porque es que adorando yo consigo que haya en mí un poder de atracción superior al yo, al placer, a la política, al poder, al dinero, a la comodidad. Y a todos los demás dioses, ¿no? A la bestia incluida. Esa lucha que tenemos todos los días contra todos estos dioses que nos piden ser idolatrados, no se soluciona únicamente diciendo no, no, no a la bestia. Es necesario que nosotros encontremos un enamoramiento superior. Es decir, que yo me deje querer por Dios de una manera superior. Y cuando encuentro un amor superior, los amores inferiores ya no me llaman la atención. Es necesario, queridos amigos, que ese no a la seducción esté sustentado en un amor superior. Las idolatrías solamente pueden ser superadas por un enamoramiento superior. Y pasa eso. La adoración me regala eso. De ahí que la Iglesia Católica le dé tantísima importancia a que en nuestras diócesis, en nuestras parroquias, se hagan los mayores intentos de establecer en sus comunidades la adoración perpetua, para que haya 24 horas al día la oportunidad de ir a adorar a Dios, a renunciar a la bestia. Cada vez que una persona dobla rodilla ante Dios en la Eucaristía, vence la bestia. Porque es que adorar a Jesucristo es dejar que Él haga ese influjo de amor en mí. Y entonces venzo la bestia. Porque Jesús está enamorado de mí y Él quiere que yo me enamore de Él.
Evidentemente, que ese enamoramiento se va a conseguir en la medida en que yo me encuentre con Él, que tenga contacto con Él, que yo me roce con Él. Y la manera católica de hacer eso es la adoración. La adoración me posibilita enamorarme de Jesús. Poco a poco lo voy logrando. Pero el que no adora, no. El que no adora está expuesto a la bestia todo el día, en todas sus idolatrías. La adoración ordena las cosas, ordena mi vida. La adoración me da la gracia de no desperdiciar mi vida simplemente. La adoración me da la oportunidad de darle a cada cosa su justo valor. Al dinero su sitio, al placer su sitio, a la política su sitio, al descanso su sitio. Eso me lo da la adoración, darle a cada cosa su justo lugar. Y así con todo en nuestra vida. Por eso, en la adoración a Jesús Eucaristía se nos recuerda cuál es mi valor supremo. Yo adoro a Cristo y solo ante Él doblo rodilla, porque yo sé de quién me he fiado, de aquel que nunca me falla. Es más, soy consciente de que todo me va a fallar, pero soy seguro de que Él no me va a fallar. Porque todos los que me fallan son dioses de barro, tienen fecha de caducidad puesta, pero mi Cristo no. Eso es una cosa preciosísima que nos regala el catecismo hoy. Ordenar nuestra vida en la adoración. Solo ante Él doblaré mi rodilla. También este número del catecismo nos habla de que tengamos cuidado con la dispersión. El mandamiento de adorar al único Señor me da la unidad y me salva de la dispersión infinita, dice el catecismo. Y nos presenta un pasaje del Evangelio que todos conocemos, el de Marta y María. Jesús le dice, Marta, Marta, andas inquieta por tantas cosas. María ha elegido la mejor parte y no le será quitada. María me ha elegido a mí. Ha elegido estar cerca de mí. Ha elegido sentarse aquí a mi lado. Hoy día, ¿cómo se aplica eso? Ha elegido venir a la adoración. Marta, Marta, andas inquieta por tantas cosas. Marta, Marta, andas agobiada. Marta, Marta, andas angustiada. Eso nos pasa hoy día. Tanta gente angustiada. Hombre, le ves los rostros y dices, ¿pero por qué sufre tanto? Angustia, agobio. Y Jesús le contesta con ese otro pasaje del Evangelio que dice, no andéis preocupados por qué comeréis o por qué beberéis. Esa angustia que hace que a veces lo inmediato, lo urgente nos pueda estar apartando de lo que es importante, solo Jesús la puede calmar. Y para eso estamos llamados a ser adoradores en medio de todos los quehaceres de nuestra vida. Fíjese qué llamada tan importante y tan interesante nos hace el catecismo, además de ser una invitación maravillosa. Quiere ordenar su vida, adore. Quiere vencer la bestia, adore. Quiere tomar las mejores decisiones, adore. Quiere no andar agobiado, estresado, angustiado, como Marta, adore, para que quede como María. Y que una vez que estés adorando, el mismo Jesús dice, ella ha elegido la mejor parte y no le será quitada. Por tanto, queridos amigos, lo sustancial de nuestra vida es que Dios es nuestro único Señor y que no nos será arrebatado jamás.